Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, se ha empantanado la inclusión de 2 nuevos miembros a la Corte Suprema de Justicia. El problema, hay que tener en claro que primero la comisión, que integran 17 personas, tiene que haber 9 votos para que haya dictamen. Bueno, no hay esos votos para Alijo y mucho menos para García Mansilla, que no tiene ni uno. Con lo cual al gobierno se le plantea un problema porque o queda todo así sin que salga de la comisión, o el gobierno retira los pliegos y propone otros nombres. No sabemos qué puede ocurrir con ese tema, pero es muy complicado para el gobierno completar la Corte, y eso obedece a que se necesitan 2/3 del Senado, y hay 33 votos que tiene Unión por la Patria, donde tiene gran influencia Cristina Kirchner y también los gobernadores, repartidos, mitad cada uno, un poco más, un poco otro. El problema es que al no haber hablado con los gobernadores peronistas o con Cristina, es imposible sacarlo. Ahora, para el gobierno es un problema recurrir a Unión por la Patria para hablar. Por ejemplo, la ley Bases salió con los 33 votos o 32 en contra de Unión por la Patria. Y en la Cámara de Diputados salió con los votos de los bloques amigos. O sea, las leyes el gobierno las puede sacar, pero para nombrar a 2 ministros de la Corte para completar 5, porque en diciembre se va Maqueda y quedarían Rosati, Lorenzetti y Rosenkrantz, tiene que nombrar a 2. La única manera es hablar con el kirchnerismo, y si habla con el kirchnerismo o los gobernadores peronistas, se enojan los bloques aliados. O sea, problema insoluble que no sé cómo se va a decidir en el futuro, pero por ahora no tiene ningún viso de salida. Bueno, el gobierno, como les dije la semana pasada, bajó 10 puntos del impuesto país, que estaba en 17,5, quedó en 7,5, y con eso espera que los alimentos de la canasta básica bajen. Hay que ver si eso ocurre. Ahora, de todas formas, la inflación está bajando y el gobierno está haciendo una gran apuesta al triunfo de Trump. Pero las últimas noticias están demostrando que se había quedado un poco, que cuando la elección era Trump de un lado y Biden del otro, había mucho más votantes que no lo querían a Biden que mucho más votantes que no lo querían a Trump. Entonces Trump ganaba fácil. Eliminado Biden por un problema que estaba gaga, que no coordinaba bien, quedó Kamala Harris, que no tiene carisma. Pero lo que pasa es que ahora la elección se ha transformado en Trump sí o Trump no. Y lo importante es quién le gana a... quién le puede ganar a Trump. Y da lo mismo que sea cualquiera. Algo parecido acá, como hubo el balotaje, donde Massa era el candidato del kirchnerismo y del otro lado cualquiera que estaba le ganaba. Y lo mismo que pasa en Ecuador, donde los seguidores de Correa sacan el 30 y pico, pero como aquí era el balotaje a segunda vuelta, no tienen chance de ganar. Todavía es muy temprano para que yo pueda decirles que Trump ya perdió. Pero hay una cosa clara, Trump le llevaba 4 o 5 puntos en estados como Pensilvania, Wisconsin, y ahora está ganando Kamala Harris por 2 puntos, o sea, le ha descontado bastante. Si Pensilvania ya lo dije, Michigan es el otro estado importante, también gana Harris, o sea, esos 3 que están uno al lado del otro, 3 estados claves para Harris. Todavía está ganando Trump en Georgia, pero por medio punto. O sea, el promedio de encuestas de Real Clear Politics le está dando 270 electores
a Kamala Harris, con lo cual se convertiría en presidente de los Estados Unidos, y 2,68 a Trump. O sea que estamos ante un virtual empate. Hay que tener en cuenta que hace un tiempito, cuando era con Biden, Trump estaba con 290 votos y 200 tenía Biden en el colegio electoral. Porque Estados Unidos la elección es indirecta, los estados eligen delegados, los delegados eligen al presidente. Entonces, como ahí está más o menos jugado, que Los Ángeles y Nueva York, que ganan los demócratas por afano, en Florida, que era un estado antes árbitro, pero ahora gana Trump cómodamente, quedan esos estados en el medio, los swing states, y esos estados son más chicos, pero tienen más delegados que Nueva York y California. Por lo tanto, hoy por hoy Kamala Harris está peleando cabeza a cabeza, por lo menos, y podría ganar. Con lo cual, el problema para Trump y para Elon Musk, el sudafricano dueño de Twitter, de X, y dueño de los satélites Starlink y de Tesla, es un aliado de Trump, un opositor a Maduro, un enemigo de Lula, y por lo tanto apoya a Milei frente a cualquiera. Pero como Milei recién tiene un desafío en octubre del año que viene en las legislativas, no es una elección a cara de perro, donde hoy por hoy la está ganando. O sea que Milei no tendría problema. El problema está que si llega a ganar Kamala Harris, se pierde la esperanza que Trump como presidente influya sobre el Fondo Monetario para que le dé a Argentina 10.000 millones de dólares para que se pueda salir del cepo. Y salir del cepo es algo urgente, pero es peligroso, porque ahí es un tema que está opinado, está todo muy dividido, pero lo que parece claramente es que hay algunos que dicen que la salida del cepo, o sea, la reunificación cambiaria, va a provocar una pequeña devaluación y que después ya ese tipo de cambio queda permanente para siempre. Y están otros que dicen, no, si levantamos el cepo y vamos a la unificación cambiaria, va a haber una gran devaluación. Y no le falta razón, porque hay como 40 billones de pesos depositados en depósitos en pesos, que obviamente si uno libera el cepo y el dólar empieza a picar fuerte, la gente lo puede desistir de su plazo fijo, no cobrando los intereses al término y cobrarlo en el momento, y se va a comprar dólares. Entonces es un tema muy difícil que nadie sabe claramente cómo está y nadie se quiere jugar. O sea, hay gente que se juega, pero el gobierno no puede entrar en ese peligro, porque el gran capital que tiene el gobierno ahora y que le permite mantener el 50% de imagen positiva y una esperanza de que las cosas van a mejorar, es que no se devalúa. Si se devalúa, aunque sea un poco, va a parar a los precios, y si va a parar a los precios, todo ese activo que tiene el gobierno ya no le sirve. Ahora, la alternativa del gobierno es, en los próximos meses, con la baja del impuesto país, 10 puntos, y la baja a fin de año del 7,5 que queda del impuesto país, los insumos importados van a bajar. Y como todos los productos, inclusive los de la cadena alimenticia, tienen algún componente importado, el gobierno juega a que se produzca una deflación en porcentaje no sé cuánto, pero calculen que si los productos importados van a bajar un 17,5%, el gobierno espera que los precios bajen, que los dólares alternativos bajen, que la brecha sea más baja y por lo tanto baje el riesgo país. Es una experiencia que hasta ahora no se ha dado en la Argentina, porque en la Argentina uno conoce, no son lo mismo, porque la tablita de Martínez de Oz tenía el tipo de cambio congelado, pero el gasto público de las empresas públicas estaba desmadrado. Entonces cualquier
comparación con la tablita de Martínez Dios no sirve. Con la convertibilidad de Cavallo hay algunos puntos en común, porque al principio el 1-1 se mantuvo y el gobierno tenía superávit fiscal. Lo tuvo en el 91, en el 92, 93 y 94 ya tuvo un problema cuando se produce el tequila en octubre del 94 y el 95 el gobierno pierde el déficit fiscal. Después la economía se recupera, pero el plan de convertibilidad de Cavallo recibió un golpe mortal en el verano del 98 cuando devalúa Brasil y se crea el Plan Real de Fernando Henrique Cardoso. Ahí el peso argentino quedó muy devaluado, muy sobrevaluado frente al real brasileño y Menem no quería terminar con ese activo que es terminó con 35.000 millones de reservas y bueno, y ahí llegó De la Rúa. Y bueno, en ese momento yo me acuerdo que había hablado con Alfonso Pratgay y Alfonso Pratgay dijo, ahora es el momento de liberar el tipo de cambio, porque con los 35.000 millones de las reservas, el gobierno podía controlar de que el dólar se vaya a 1.30, 1.40. Bueno, sin embargo, el gobierno de la Rúa pasó un año, intentó hacerlo, un plan parecido a pero no igual, de Machinea, cuando Machinea bajó todos los sueldos del Estado y los jubilados el 13%. Pero como seguía habiendo déficit fiscal, no pudo, los precios no bajaban. Lo que sí se produjo una gran recesión, pero de todas formas yo no lo compararía con O sea, no quiero comparar ni la convertibilidad ni la tablita, que en la memoria de la gente grande se acuerda, era cuando hubo mucho tiempo donde había un ancla cambiario, o sea, donde el dólar y el peso valían todo el tiempo igual. Bueno, y claro, como después vino Cavallo en abril del 2001, Cavallo no quería salir de la convertibilidad y creó una moneda con el euro y era una pequeña devaluación, eso no hizo nada, siguió la recesión, De la Rúa se cae y bueno, cuando no había dólares en el Banco Central, Duhalde no le queda más remedio que abrir ese cepo que había, el dólar se va a 3, se va a 4 y después bajó a 3 y estuvo a 3 un montón de tiempo. Por eso yo les dije que este dólar de 1.000 pesos de exportación es muy superior a los 600 y pico del dólar de la tablita de Martínez de Oz, es superior a los 700 de la convertibilidad y es bastante igual al que tenía Cristina cuando ganó las elecciones en el 2011 con el 54%. Es cierto que una vez que Cristina sacó el 54%, a los 10 días tuvo que poner el cepo porque le compraban dólares, todo el mundo estaba atacando las reservas. Todo porque en el año 2010, por consejo de Vudú, se cometió el error de apoderarse de las reservas del Banco Central, echándolo a Martín Redrado, y con las reservas del Banco Central, Vudú, que era ministro de Economía, hizo política económica, repartió, el dólar estaba bajo, la gente viajaba a todos los países del mundo, no era el DM2 de la época de Martínez de Oz, pero salía regalado viajar afuera porque te devolvían en el impuesto a la ganancia lo que gastaba. Eso dio que al mismo tiempo que había mucha gente veraneando, había un alto consumo y una calidad de vida que en la Argentina era muy buena, que se podía ir a comer en los restaurantes y le permitió a Cristina sacar el 54%. Pero en el año 2013, cuando Massa se une con Macri, gana las elecciones de la provincia de Buenos Aires con el 45% al 38% del cristinismo. O sea, ese dólar barato de 700 fue pan para hoy, hambre para mañana. Pero ese dólar de 700 hoy está en 1.000, por lo tanto no está tan atrasado. Entonces hay que esperar un poco de tiempo para ver si se da la deflación que Toto Caputo y el presidente Milei está esperando. Entre tanto, el presidente aparece muy enojado con la prensa. Bueno, lo que pasa es que es la primera vez que los periodistas critican y el presidente le contesta.
Bueno, entonces se enojan, aparece FOPEA, la Asociación de Periodistas, criticando al presidente, que es un ataque, que es lo mismo que Trump, que Bolsonaro, pero la verdad, ya lo hizo Trump en Estados Unidos, donde la mayoría de la prensa es demócrata, y le terminaba contestando a los periodistas. Y bueno, cuando le contestan, lo más lógico es que se lo terminan de aguantar. Pero bueno, hay periodistas que no aceptan la crítica, que se creen que están en un pedestal, pero la verdad que no se le cree mucho a los medios, porque si los periodistas y los medios de comunicación tenían razón, las elecciones lo hubiera ganado Patricia Bullrich, porque los medios de comunicación lo mataban a Massa y lo mataban a Milei. Sin embargo, al balotaje fueron Massa y Milei. Y después estaba repartido, pero había más medios y periodistas progre que votaban a Massa que a Milei, y sin embargo ganó Milei. O sea que hace rato que el periodismo no la ve, como diría el presidente. Y un caso muy importante es Israel. Israel, el primer ministro Netanyahu, antes del ataque salvaje de Hamas, estaba con el 10% de intención de votos. Formó un gabinete de coalición con el general Benny Gantz y empezó a adquirir prestigio. Al final Benny Gantz, el opositor, se fue y Netanyahu quedó solo. Pero en Israel pasa igual que acá. Los medios de comunicación son progre. Los mismos generales son progre. El establishment del Ministerio de Defensa es progre. La universidad es progre. Pero la gente vota a la derecha. ¿La derecha quién es? El Likud, el partido de Netanyahu. Y esto pasó en las últimas elecciones de una provincia de Alemania, donde la extrema derecha, con un programa liberal en lo económico, contra la opinión de los medios, ganó. Y bueno, y así está viendo que en elecciones europeas, no en todas ganó, hay la excepción de España, donde la derecha está dividida y el presidente Suárez, que es muy hábil políticamente, favorece la división de la derecha, y aparte la derecha española es muy crítica de las autonomías de las regiones, y por lo tanto, aún perdiendo las elecciones por 4 o 5 puntos, el Partido Socialista Español se junta con todas las autonomías y logra tener una mayoría de 1 o 2 votos y permanecer en el poder siendo una minoría, pero obviamente es un régimen parlamentario. Pero es el único caso donde gana alguien que es de centro izquierda, pero gran parte del periodismo es de centro derecha, porque en España, salvo el diario del País, que es oficialista de Pedro Sánchez, los demás medios son opositores a Pedro Sánchez. O sea, fíjense la dicotomía. Donde hay medios manejados por los progres, gana la derecha. Donde hay medios manejados por la derecha, gana un progre. Y bueno, en la Argentina, el otro día el presidente hizo mucho ruido cuando dijo, le pegó a Zaguier, el dueño del diario La Nación, y criticó a 4 periodistas que lo atacan permanentemente a él. Estaba hablando de Carlos Pañi, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz y Hugo Alconada Amón. Lo dijo delante de Majul, que está en La Nación Más, que no pudo decir nada. Ahora, es evidente que estos periodistas lo critican al presidente y tienen todo el derecho a criticarlo, y según ellos pueden tener toda la razón. Ahora, evidentemente la opinión pública no coincide con ellos porque el presidente mantiene el 50%. De todas formas, ¿cuánta gente lee y ve por televisión a Pañi, a Alconada Amón, a Fernández Díaz, lo escucha por la radio, y a Morales Solá? Una minoría. O sea, el gran público está viendo ahora, más que todo, los programas de streaming como se ve mucho por el celular. Entonces el poder del periodismo ha menguado bastante, y el presidente, viendo que el periodismo no la ve o que la erra, hace leña largo el país y la pega. Total, que lo critiquen FOPEA o todas las entidades periodísticas, ADEPA, el presidente, no solo él, sino a través de tuiteros muy conocidos
como el Gordo Dan y Juan Doe, y una legión de tuiteros, lo critican muchísimo a todos estos periodistas. Ahora, los periodistas y los partidos opositores dicen que el gobierno usa fondos de la CIDE para pagarle a los tuiteros. Pero acá hay algo que no cierra, porque estos tuiteros habían dominado todas las redes sociales durante las PASO, la primera vuelta y la segunda vuelta. Y ahí en el gobierno estaba el kirchnerismo y estaba Cristina Camaño al frente de la CIDE. O sea, estos tuiteros tuiteaban gratis y tuitearon a favor de Milei. ¿Y ahora qué diferencia puede haber? O sea, ese argumento se cae por estúpido. En realidad, Milei es el candidato de las redes, el hombre que tiene popularidad en las redes, porque es disruptivo, porque a la gente le gusta eso, y la gente no le gusta las momias tipo Alconadamón, Fernández Díaz o Morales Solá. Distinto es el caso de Pañi. Jorge Pañi es el mejor periodista de la Argentina, es un periodista disruptivo y tiene una gran penetración. Así como hay otros periodistas disruptivos, ¿no? Que ahora, como es Johnny Viale, pero hay varios periodistas que se han dado cuenta cuál es el fenómeno del impacto, y ahora obviamente, antes que hablar de las críticas al presidente Milei, rinde más hablar de los amoríos pagos de Alberto Fernández. Bueno, qué decepción, yo no sé cómo calificarlo Alberto Fernández, si de idiota, de bobo, o un calificativo muy grosero que no lo voy a decir, pero bueno, porque hay que hacer las dos cosas para hacer eso. Engancharse minas por las redes sociales y a todas pagarle con nombramiento del Estado. Ninguna gratis. No hay ningún caso de alguna de las 10, 15 amantes que tuvo el presidente que no las haya nombrado o le haya dado contratos con alguna empresa que tenía. Porque evidentemente con el poder seduce, pero este estúpido, aparte del poder, era Paganini, tenía que pagar con cargo del Estado para que le dieran bolas y se metieran en la cama con él. Bueno, era un gobierno de idiotas. Ahora apareció el otro idiota de Martín Guzmán. Martín Guzmán dijo que la pandemia era popular. Fue popular 6 meses. Después de los 6 meses, el PRO y la Libertad Avanza, Milei, que se oponían, y todos los que hacían changas, la gente de muy bajos ingresos, el votante tradicional del peronismo, se opuso a la cuarentena y dejó de ser popular la cuarentena. Hasta el próximo martes.